Saludarles. Ya estamos en la penúltima clase de química del curso de química. La clase pasada vimos acerca de los enlaces iónicos. Ahora vamos a ver enlaces covalentes. ¿Ok? Hay dos tipos de enlaces químicos que pueden formar moléculas, compuestos, y el día de hoy vamos a ver los enlaces covalentes. Muy bien. Vamos a comenzar con la definición. Los enlaces covalentes se forman cuando los átomos, que anótalo ahí porque es examen, se forman cuando los átomos que se combinan comparten uno o más pares de electrones, o sea, están compartiendo pares, uno o más pares, de tal manera que ambos átomos completan su octeto, adquiriendo una configuración de un gas noble. Recordamos que el gas noble en su última órbita completa 8 electrones. Los compuestos covalentes dan origen, entonces, a una molécula. Una molécula es un conglomerado de electrones que se comportan como una sola unidad. Los enlaces covalentes, entonces, pueden ser, se dividen en polares, en no polares y en coordinados, y son los que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de un enlace covalente. De hecho, este es un enlace covalente polar que te voy a explicar en unos momentitos más. Y acuérdate la característica principal del enlace covalente: cuando dos átomos se combinan y comparten uno o más pares de electrones, de tal manera que ambos átomos completan su octeto. Ambos átomos tienen que completar ese octeto. Esa es la característica. ¿Ok? Muy bien. El enlace covalente no polar se forma entre átomos que son exactamente iguales y en el cual las cargas eléctricas se van a distribuir de una manera simétrica. ¿Okay? Aquí no es uno carga positiva, uno carga negativa, sino es de una forma simétrica. Por ejemplo, aquí tienen que ser átomos de la misma especie. Aquí tengo un ejemplo del hidrógeno, del oxígeno y del cloro. Vamos a comenzar a explicarte acerca del hidrógeno. Por ejemplo, las moléculas de hidrógeno están formadas por dos átomos de hidrógeno. Aquí en este ejemplo, como lo estás viendo, ¿verdad?, que comparten su único electrón. Solamente tienen un único electrón, de forma que cada átomo de la molécula tiene dos electrones en su órbita exterior. Y queda así, ¿verdad? Ambos se comparten formando un par de electrones en su última órbita. Otros gases, como el oxígeno, aquí tenemos otro gas importantísimo para la vida, como el oxígeno, y el cloro, también aquí está, forman moléculas diatómicas semejantes. El oxígeno tiene solamente 6 electrones en su última órbita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En su última órbita, si tú lo buscas en tu tabla periódica, solamente tiene 6 electrones en la órbita exterior, y lo tiene que compartir en dos pares de electrones para que cada átomo de la molécula cuente con los 8 electrones necesarios en las órbitas exteriores, y queda de esta forma. Mira nada más. Ahora sí, cada par de molécula, cada par de átomo cuenta con 8 en el exterior, 8 moléculas que se necesita en las órbitas exteriores, quedando la configuración de esta manera. Te recuerdo que en los enlaces iónicos uno pierde y uno gana. Si te das cuenta, en un enlace covalente se trata de compartir. Aquí los dos salen ganando. Entonces es como que es una clave para que tú identifiques un enlace iónico de uno covalente. En un enlace iónico uno pierde, otro gana. Pero en el enlace covalente, que es el que estamos viendo en esta clase, ¿qué pasa?
aquí compartimos a tal grado que queden configurados de la misma forma en su última órbita, como estamos viendo el ejemplo del oxígeno. Y en el cloro tiene 7 electrones en su última órbita o la órbita exterior, como le quieras llamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De la misma manera, otro átomo de cloro tienen exactamente la misma configuración. Comparten un par de electrones para formar el octeto en este caso, ¿verdad? Lo comparten y aquí donde están compartiendo forman una molécula y ya ambos tienen 8 electrones en su última capa exterior. Muy bien. Este es el enlace covalente no polar. Características, tienen que ser átomos de la misma especie. Vemos ejemplo del hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno y 2 de cloro. Bueno, ahora vamos con el enlace covalente, pero antes de entrar al no polar, quiero que anotes esta característica. En los enlaces covalentes de valencia, se determina por el número, la valencia se va a determinar por el número de pares de electrones que comparten los átomos que participen. Así, por ejemplo, en los gases de hidrógeno y cloro, la valencia es 1, pues forman entre ellos un enlace solamente simple. En el caso del oxígeno, que es un gas, la valencia es 2, pues forman entre ellos un doble enlace. En los enlaces covalentes no existe carga eléctrica, como lo que se producen en el enlace iónico. Eso no lo olvides. En un enlace covalente no va a existir una carga eléctrica así como las que se producen en los enlaces iónicos. Esa es otra diferencia que hay en el enlace covalente. Muy bien. Vamos a pasar al enlace covalente polar. Es cuando los electrones enlazantes no son compartidos de una forma equitativa por los átomos, debido a que uno de los átomos es más negativo que el otro y se cumple que la diferencia de electronegatividad es diferente de 0. Cada átomo aporta un electrón para formar el par que se comparte. Acuérdate que comparte. En los enlaces covalentes se comparte. Pero este resulta atraído más fuertemente por uno de los dos átomos que se están enlazando, el que corresponde al elemento con mayor electronegatividad. Así los electrones tienden a ubicarse en un polo de la molécula, generando una zona de densidad eléctrica negativa, mientras que el otro polo de la molécula queda desprovisto de electrones, convirtiéndose en un polo de densidad eléctricamente positiva. Las moléculas en las cuales hay uniones covalentes, entonces covalentes polares forman dipolos y la sustancia por ellas formada son compuestos, se llaman compuestos polares. Sí, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la molécula de agua, H2O. Aquí tenemos un ejemplo, permíteme, me activo el puntero, aquí está ya. Aquí tenemos la molécula del agua. Ya vimos, ¿verdad? Arriba en los enlaces polares, no polares, que en la última capa el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, mientras que solamente el hidrógeno tiene 1. Entonces aquí vemos el ejemplo, pero para formar el agua ya necesitamos 2 átomos de distinta naturaleza, como el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, las moléculas de las cuales hay uniones covalentes forman dipolos y las sustancias por ella formadas son compuestos polares, por ejemplo, la molécula de agua. Debido a que los pares de electrones se encuentran más cerca del átomo de oxígeno, este será ligeramente más negativo que los átomos de hidrógeno, ¿sí? O estos serán ligeramente más positivos que el átomo de oxígeno.
aunque la molécula será eléctricamente neutra. La molécula es eléctricamente neutra, ¿ok? Estamos hablando de sus electrones nada más. Como se observa, aquí lo podemos ver, y la molécula de agua se forma con enlaces covalentes, es decir, los átomos que pasan se comparten electrones. Aquí hay comparten, aquí nadie pierde, nadie gana, aquí se comparte. Muy bien. Y el enlace covalente polar, entonces aplican con átomos que no son de la misma naturaleza. Y aquí vemos la naturaleza polar de una molécula de agua, dice, es la base de su capacidad para disolver otras sustancias que sí están polarizadas. Gracias a esta propiedad, entonces se puede disolver. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí tenemos el enlace covalente. Muy bien. Como se observa en el esquema que tengo aquí, que es de nuevo cómo se forma el enlace y para formar el agua, los dos pares de electrones compartidos entre ambos elementos resultan atraídos con mayor fuerza por el átomo de oxígeno. ¿Ok? Aquí lo observa. Son atraídos mucho más por el átomo de oxígeno. Y aquí hay una unión covalente polar. ¿Ok? ¿Dónde se establece el polo de densidad negativa en la molécula? La zona de densidad positiva corresponde a los núcleos de los átomos de hidrógeno. Aquí te lo estoy señalando. Aquí viene súper mejor explicado, ¿verdad? Muy bien. Y vamos por el último, que es el enlace coordinado. En este enlace coordinado, todos son covalentes, pero existen tres tipos. En el enlace coordinado, en este enlace los átomos que se combinan comparten electrones, pero el par necesario para formar el enlace es proporcionado solamente por uno. Si se comparte, nada pierde. Aquí en característica, te repito de nuevo, compartimos, no perdemos. Ni uno gana ni uno pierde si no se comparte. De modo que un átomo contribuye como dador de los electrones y el otro como aceptor. Aunque los electrones son compartidos, por ejemplo, en el dióxido de azufre, uno de los átomos de oxígeno establece unión covalente no polar doble con el átomo de azufre, de manera que ambos consiguen 8 electrones en su nivel electrónico externo. El segundo átomo de oxígeno también comparte un par de electrones con el átomo de azufre, ¿ok? Pero en este caso los dos electrones los aporta el azufre. El azufre los está aportando, los comparte solamente una parte. Pero en este caso entonces los aporta el azufre formándose una unión covalente dativa o coordinada. El par de electrones compartidos es aportado por el azufre, ¿verdad? Cada átomo aporta un par de electrones al par compartido. Entonces, este es un ejemplo de coordinada. Muy bien. Ahora, para terminar la clase, porque creo que ya hemos avanzado muchísimo, vamos a ver las propiedades de los compuestos con enlace covalente. Tenemos que ver estas propiedades. Son compuestos formados por moléculas perfectamente diferenciales. Puedes diferenciar la molécula. Los átomos de estas moléculas están unidos por enlaces covalentes y esos enlaces son fuertes. Pero las fuerzas entre las moléculas son un poquito más débiles. Entonces, esto que yo te estoy diciendo, como resultado, las moléculas se pueden separar fácilmente y debido a esto suelen ser gases, líquidos o sólidos que subliman. No sé, el agua, un ejemplo de líquido, el oxígeno cuando es un ejemplo de un enlace covalente no polar, el oxígeno es un gas. Bueno, entonces vamos con lo siguiente. Los compuestos con enlace covalente presentan un
punto de fusión y de ebullición muy bajitos. En general no funden a temperaturas superiores a 300 grados, a 3000 grados, o no hierven a más de 6000 grados centígrados. Entonces esto hace que se caracterizan por no poder conducir la corriente eléctrica. Entonces, enlaces covalentes no conducen corriente eléctrica. Y para terminar, otra característica, algunos átomos se unen entre sí por enlaces covalentes formando grandes estructuras en forma de redes cristalinas, debido a la fuerza de estas atracciones, suelen ser sólidos de punto de fusión y ebullición muy elevados, ¿verdad? Bueno, no, tampoco esos comparten lo que son, conducen lo que es la corriente eléctrica. Muy bien, entonces, en un enlace covalente, ¿cuál es la diferencia? Yo podría decirte en términos comunes, un enlace iónico, en un enlace iónico, cuando se enlazan esos químicos, esos átomos, uno pierde y otro gana, pero en el enlace covalente comparte, o sea que no es egoísta. Acuérdate de eso en el examen para que pues, saques aciertos ahí. Nos vemos.